Mediaventurados. Hoy vamos a hablar de uno de los podcasts más escuchados de Chile, Con la ayuda de mis amigas. ¿Qué lecciones le puede dar a la radio un podcast que se ha convertido en una empresa, que gana dinero, que genera eventos y que ha creado una comunidad súper fiel? Hoy tenemos a María José Castro. María José Castro, ¿tú eres oyente de radio todavía o no? No, yo debo decir que escucho radio, creo que solo cuando me subo al auto, cuando estoy arriba de un Uber o cuando me junto con mi mamá, aunque a veces entre que escucha radio y uno de los dos CDs que tiene el auto, que es el de Luis Miguel y el de Barry Manilow. Entonces, la verdad es que no mucho, ya perdí esa como costumbre que tenía antes, diría yo. Y antes escuchabas la radio. Sí, yo creo que cuando era más chica escuchaba mucha radio. Yo soy de esa generación que tenía cassettes y que tenía CDs y que disfrutaba mucho de las radios musicales, porque al no tener ese acceso tan rápido que se puede tener ahora a la música, con Spotify uno pone la banda que quiera y lo más probable es que esté la discografía completa, pero cuando yo tenía 13 años eso no pasaba, entonces me acuerdo perfecto que cuando tenía como 12 pedí de regalo de Navidad un mini componente. Y ahí yo escuchaba FM Hit y la Radio Corazón y la Radio Carolina y no me las perdía. Y era una costumbre llegar del colegio, subir el switch, escuchar radio, hacer las tareas y era muy lo que acostumbraba a hacer de una manera religiosa siempre. Tú sabes que en un episodio de la temporada anterior de Mediaventurados tuve la oportunidad de conversar con 4 o 5 chicos que estaban en torno a los 20 años y la respuesta de ellos era también exactamente la misma y era: ya no escuchamos radio. Y María José, ¿por qué crees que dejaste de escuchar la radio en un momento siendo que creciste escuchando radio? ¿A qué atribuyes que perdiste esa conexión con la radio? Yo creo que esa conexión se pierde porque nuestra manera de consumir lo que nos gusta y consumir contenidos ha cambiado de una manera que nunca nos íbamos a imaginar. O sea, no puedo pensar, volver a estar en esa pieza a los 13 años escuchando la radio y pensar de que ahora voy a tener todo al acceso de la palma de mi mano desde mi teléfono. Creo que eso es una de las respuestas de por qué se pierde un poco esta conexión con la radio, pero también la manera de presentar los contenidos. Creo que la radio no ha sabido quizás ajustarse tanto como a estas nuevas tendencias, a darse cuenta que efectivamente tenemos la música disponible en nuestro teléfono. Entonces, ¿qué podemos hacer distinto a lo que hacíamos 10 años atrás, 15 años atrás? Em, Quise entrevistarte porque el éxito de Con la ayuda de mis amigas, un podcast posiblemente el más escuchado de Chile, tiene una particularidad y es que Con la ayuda de mis amigas ha creado un hábito de escucha de una comunidad de fans que siguen el podcast y que además realmente interactúan, porque cuando uno escucha los episodios, están los comentarios de la gente escribe mails, manda mensajes, escribe a través de Instagram, y esto es lo interesante. Y yo le quiero contar a quien nos está escuchando que la decisión de entrevistar a María José Castro es precisamente para hablar de alguien que está haciendo un producto que recupera muchos aspectos históricos de la radio, pero que lo hace en un formato 100% on demand. Quisiera que vos nos cuentes, para que todos sepamos realmente qué es ese podcast llamado Con la ayuda de mis amigas. Con la ayuda de mis amigas es un podcast que creamos junto a Valeria Luna. Ella es mi mejor amiga, nos conocemos hace 13 años, 12 años, la verdad es que mucho tiempo. Tenemos gran complicidad, vivimos juntas un tiempo, de hecho, incluso trabajamos juntas mucho tiempo, y siempre tuvimos un buen feeling, pero somos muy distintas de personalidad. Este podcast nace porque
siempre quisimos hacer un proyecto. Ella, a pesar de que estudió música, le encantan mucho las comunicaciones. Yo soy periodista y cuando vivíamos juntas dijimos, hagamos un blog. Nunca lo hicimos. Después empezamos a trabajar en una revista que acá lamentablemente cerró, un suplemento de las últimas noticias, que era un trabajo que nos encantaba y que creo que tenía mucho de la esencia de las amicas en este suplemento. Y cuando cerró y nos quedamos sin trabajo, dijimos, ¿qué podemos hacer para poder mantener esta esencia, lo que nos gusta hacer, y poder seguir comunicándolo, pero a lo mejor nosotras dos solas? Y así fue como nos lanzamos con este proyecto que creo que funciona y tiene como este nuevo hábito que dices tú, esta como conexión con la audiencia, porque creo que tenemos una conversación bien sincera con Valeria, porque nos centramos mucho en la amistad, en los temas que conversan las amigas, sin pudor, donde podemos saltar de una conversación de algo contingente, por ejemplo, algo que pasó durante el día, una noticia, hasta lo que pasó en Instagram, que creo que también es una de las cosas que rescatamos harto en el podcast. Es una manera distinta de consumir los contenidos de antes. A nosotros nos gusta mucho ver la televisión, pero la nueva televisión también es Instagram, entonces por eso nos centramos harto ahí en eso. Entonces, con la ayuda de mis amigas es un mix de lo que conversan las amigas y que te lo presentamos a ti para que también tú puedas conectar con nosotras, pero poder ponerte temáticas para que tú también lo converses con las demás y, como lo dice el nombre, ayudarte a lo mejor. Quizás si es que en algún momento te sientes triste, quieres reírte, o quizás buscas alguna información y tienes pudor de conversarlo con alguien, quizás también lo puedes escuchar con nosotras. Entonces esa es la esencia de nuestro programa. Para contarle un poquito al oyente, a ver, con la ayuda de mis amigas nace como un proyecto de podcasting, ¿sí? Pero empieza en un momento a tener un éxito descomunal. Yo le quiero contar a quien nos escucha que eh, o sea, Valeria y María José han reunido 400 personas en un teatro que asistieron a la grabación de un episodio en vivo. Además, con la ayuda de mis amigas, se ha convertido en un libro que hoy se llama La Guía para la Vida de las Amicas, escrito por las dos creadoras de este podcast. Tienen eventos, están presentes en un formato que además han creado una comunidad. Mi pregunta va, ¿ustedes se imaginaron que algo de esto iba a pasarles cuando armaron esto? ¿O realmente fue, digamos, algo que se dio espontáneamente? Jamás lo imaginamos. Siempre se dio de una manera súper espontánea. Como te contaba con Valeria, comenzamos a hacer este proyecto, más que nada porque nos quedamos sin trabajo. Y la idea de hacer este podcast fue como, hagamos algo nosotras mismas mientras no encontramos otro trabajo para no quedarnos llorando en la casa viendo series y comiendo soufflés. Básicamente eso fue. La idea era tratar de volver a una rutina, de que cada día jueves nos íbamos a juntar a grabar y que ese día teníamos trabajo sí o sí, sin importar si nos pagaran o no. Partimos de una forma súper amateur y jamás nos imaginamos que íbamos a poder, claro, no solo lanzar el libro, crear esta comunidad y también em, poder hacer estos eventos que también lo pasamos increíble. Bueno, ahora con la pandemia lamentablemente no se pueden hacer, pero también el hecho de poder crear una red de podcast. Nosotros no solo tenemos con la ayuda de mis amigas, sino que tenemos ya hemos experimentado con 5 otros programas. Entonces la verdad es que estamos súper contentas con, uy, chuta, perdón, lo siento, ahí la actualización del computador, no sé si es que sonó, pero justo pasó. Ah, ya, perfecto. Pero la verdad es que ha sido muy lindo, muy inesperado y esperamos seguir en esa senda de experimentación también. Con el proyecto de podcast, obviamente creo que ustedes también han logrado monetizar, o sea, ustedes hoy ya también ganan dinero haciendo el podcast. Y aquí te quiero llevar a este punto porque es uno de los temas centrales, sobre todo de los podcasters que se preguntan permanentemente y buscan cuál es el santo grial que les permita monetizar su podcast. En el caso de las amicas, ¿cómo fue que ustedes llegaron a que finalmente con la ayuda de mis amigas, se convierta prácticamente en una empresa?
Sí, somos una empresa 100% real, no fake, como decimos en el podcast. La verdad es que nos costó un poco transformar esto en una empresa. De hecho, yo diría que recién al año, 6 meses de trabajo constante, recibimos nuestro primer auspicio, por así decirlo. Y recién al año nos cuestionamos de que esto debiese ser un trabajo monetizado. Como te contaba, el primer año fue un experimento y más que nada una manera de tener un conjunto entre nosotras, de poder tener esta rutina de trabajo. Entonces nunca lo vimos como una manera de monetizar, sino que ya al año, cuando cumplimos el aniversario, dijimos, deberíamos hacer algo quizás para celebrar. Y ahí se nos ocurrió, bueno, gracias a Nico, mi pareja también, quien siempre me motiva a hacer cosas, me mostró de que en Estados Unidos los podcasts hacen estos shows en teatro y dijimos, bueno, hagamos la celebración en un teatro y quizás esta es una buena manera de monetizar. Y así descubrimos, bueno, como los clásicos errores de los principiantes en ese primer show, no monetizamos mucho, pero nos dimos cuenta que sí existía las ganas de parte de nuestra comunidad de poder asistir a las grabaciones en vivo, de poder hacer algo especial. Y también gracias a esta misma audiencia que se fue sumando cada vez más, descubrimos que también podíamos monetizar y así fue como decidimos crearnos nuestros Media Kits, ir a presentarnos a distintas agencias y de a poco fuimos agarrando clientes, partieron de manera bien tímida, pero ya al segundo año, cuando ya empezamos a salir más en la prensa y se empezó como a masificar más un poquito este fenómeno de los podcasts, que también nos pasó mucho, sobre todo las primeras visitas a estas agencias que yo te comentaba que se llamaban, hola, mira, nosotros tenemos un podcast, nos decían, ¿qué es eso? Como que también es algo que recién estos últimos años ya está más, em, es algo más conocido, pero en ese instante no lo era tanto. Y las marcas tampoco se atrevían a invertir en nosotras, pero ya con el paso del tiempo y gracias a la comunidad y todo, se han dado cuenta que es algo que les resulta y nos hemos dado cuenta que esa es una buena manera para monetizar por nuestra parte. Por un lado, los shows en vivo y también, por otro lado, los auspicios y asociarnos con marcas. Ahí te quisiera preguntar, incluso como un consejo para nuestros oyentes, porque tenemos podcasters, tenemos gente de radio, pero ¿cómo es el Media Kit, por ejemplo, de Con la ayuda de mis amigas? Bueno, nosotros primero nos presentamos porque sabemos que, bueno, nosotros con Valeria y las amigas en general, que somos cuatro, ¿cierto? Ángela y Tamara, todos también trabajamos con redes sociales, entonces conocemos también la dinámica de las agencias, de cómo llevan las marcas, ¿cierto? Que hay veces que uno va a presentarse y no saben quién eres, entonces la verdad es que tenemos un poco esta como consideración de que tenemos, claramente tenemos que presentarnos, entonces partimos diciendo, hola, quiénes somos, nos presentamos, somos las amigas, tenemos un programa, un podcast, ¿cierto? Donde hablamos de diferentes tópicos, les presentamos también la esencia del programa y en primera instancia teníamos que decir qué es un podcast, como que eso estaba en nuestro Media Kit. Les decíamos, el podcast es súper interesante porque conecta con tu audiencia, la verdad es que es una buena inversión para ti como marca y con eso también los enganchábamos un poco y lográbamos que entraran en esta dinámica junto a nosotras. Después, bueno, sin duda el tema de las métricas es algo súper importante y afortunadamente las redes donde podemos alojar nuestro podcast nos entrega y podemos así demostrar también la efectividad de las métricas. Y bueno, después nuestro tarifario, que es el que nosotros consideramos también que como estábamos un poco solas en este camino, también fuimos como al ojo descubriendo cuánto era el valor preciso. O sea, a veces íbamos a agencias y nos decían como, ¿en serio ese es el valor? Y quedábamos con una sensación como, ¿estamos cobrando muy poco o estamos cobrando mucho? Entonces, claro, entonces había veces donde decíamos, nos pasó en una reunión en específico donde una clienta nos dijo, ¿en serio? ¿Por los 4 capítulos? ¿Ese es el valor? Y ahí dijimos, oh, tenemos que subir los precios. Entonces todo ha sido muy, muy experimentación a lo largo del tiempo, ensayo y error, porque tampoco tenemos como algún partner que esté en esta misma lógica con nosotros. Acá somos como el podcast de mujeres más escuchado, los otros podcasts son con otro tipo de audiencia, entonces estamos un poco solas en este camino y lo hemos descubierto en solitario.
Mm. ¿Sabes qué, María José? Recién hablabas de un tema fundamental y es el tema métricas. Ahí yo quería consultarte, en el caso de ustedes, ustedes trabajan como podcast independiente, o sea, no están en ninguna network de podcasting, o sea, ustedes lo gestionan directamente ustedes y no están, ¿no ha ido, por ejemplo, Spotify o alguna empresa a ofrecerles, comprarles el show? Mira, se nos han acercado empresas. Hasta el momento, la verdad es que hemos estado siguiendo nuestro camino independiente, pero sí, hemos tenido acercamientos. La verdad es que han sido interesantes de todas maneras, pero por el momento estamos en este camino de la independencia que ha sido entretenido igual. Ahora cuando se nos acercan estas marcas nos damos cuenta, o estas grandes compañías, decimos como, bueno, lo estamos haciendo bien. Ahí te quería preguntar sobre el tema métricas que te mencionaba recién, que me parece importante, porque en este podcast hablamos de radio, pero en este episodio hoy estamos hablando de podcasting. em, Contanos un poco cuando te reúnes con un cliente, por ejemplo, ¿qué tipo de métricas? ¿Cómo las presentan? Porque tú sabes que todavía el mundo del podcasting genera ciertas dudas, porque se habla de las descargas, los plays, el tiempo de conexión. Contame cómo aconsejarías a alguien que presente sus métricas, si que uno ya tiene métricas buenas, cómo debe presentarlas o cómo las presentan ustedes. Es bien complicado porque además las plataformas, nosotros siempre nos hemos movido con la idea de que mientras en más plataformas esté, mejor, porque sí tiene más accesibilidad al podcast, pero tampoco hay una uniformidad de estas mismas métricas. En Spotify tienen distintos tipos de conteo que las de Apple Podcast, que son mucho más complicadas de leer además. Cada vez que uno, al menos cuando le toca a uno hacer el reporte, es como, "Ay, ya me tengo que meter de nuevo a Apple Podcast, qué cacho". Pero lo que nosotros hacemos es hablar de escuchas. Lo que hacemos es sumar todas las escuchas que hemos tenido a lo largo de las redes y hablamos de, tenemos esta cantidad de escuchas, porque finalmente nos pasa también algo muy curioso, es de que nuestra comunidad, las amigas, no solo escuchan el capítulo una vez, sino que a veces se quedan sin capítulo, lo vuelven a escuchar y hacen como esta ronda eterna, entonces tienen muchas reproducciones, entonces eso es lo que contamos. Nosotros decimos, tenemos tantas escuchas. Porque también el tema de los listeners, que son como los usuarios únicos, son súper distintos en cada red. Entonces, también lo transparentamos y decimos, en tal red tenemos tantos usuarios únicos. Lo que hacemos siempre es desglosar cada una de las redes y en general al final sumar las escuchas totales. ¿Y cómo trabajan las amicas la estrategia de redes para distribuir y difundir su podcast? Lo que hacemos, bueno, en un comienzo, tal como todo lo que hacíamos con las amigas era más intuitivo, ¿cierto? Y rudimentario, lo hacíamos nosotras mismas, nos turnábamos como ya te toca a ti subir el podcast, ya me toca a mí, hacíamos historias en nuestro Instagram y la verdad es que bien al lote, pero ya con el tiempo nos dimos cuenta que tenemos que tener, bueno, el horario de publicación o el día de publicación para nosotros es súper importante. Nuestra audiencia sabe que los días viernes se publica el podcast de las amicas, que martes por medio se publica el podcast de libros y que los días jueves se publica el de cine. Entonces el día no se corre por nada. Después de eso también está el difundirlo por las redes sociales, ¿cierto? Ahí tenemos una CM, nuestra primera empleada ahí de la empresa de las amicas. Van creciendo, bien, bien ahí, generando empleo chileno. Que- sí, vamos creciendo, ahí la pyme aumenta ahí el tamaño, así que nuestra CM también se encarga de hacer una gráfica bien interesante y bien con la misma esencia de cada uno de los programas y lo difundimos en las redes de Amicas, pero también cada una, que también tenemos hartos seguidores en redes sociales, aprovechamos nuestras redes también para poder difundir y avisar que está el capítulo arriba. Mm. ¿Cómo ha sido pasar de un podcast a un libro? Y acá lo que realmente me interesa saber es cuál ha sido el secreto para crear una comunidad alrededor de un podcast. Bueno, primero el desafío del libro fue bien importante porque con Valeria dijimos cómo plasmamos el audio en un libro. La verdad es que fue bien complicado, pateamos harto el desafío hasta que decidimos
encerrarnos en una cabaña en la playa para poder terminar el libro, porque ya venía nuestro deadline y la verdad entre el día a día, los podcasts, no habíamos tenido el tiempo de completarlo y le pusimos harta cabeza y lo que hicimos fue tener el corazón del podcast dentro de este texto que se llama La Guía para la Vida de las Amicas, donde uno puede tener distintos pasos. Primero introducimos, ¿cierto?, que es lo que trata el podcast, como para la gente que no tiene idea de quiénes somos y que ve el libro en la librería, ¿cierto? Y ahí tenemos estos 12 capítulos que son 12 pasos para transformarte en una amica. Sí, tú cuando terminas el libro te certificas como una mica y al final tú tienes tu diploma que puedes enmarcar, ¿cierto? Y te transformas en un amigo 100% real. El, la verdad es que estamos muy orgullosas porque también lo que hicimos fue tomar ciertos capítulos del podcast y plasmarlos dentro del texto. ¿Cómo lo hicimos? Pusimos burbujitas y dijimos, escucha, para complementar más este capítulo, anda al capítulo 44 que se llama Payasos. Y eso lo repetimos en varias partes del texto y al final también le recordamos a la gente que puede encontrarnos en distintas redes de audio para que puedan encontrar nuestros programas. Vos decías al comienzo, ya no escucho radio, dejé de escuchar la radio y la había, antes la escuchabas. ¿Tú qué crees que debería ser la radio para recuperar una audiencia que se ha ido alejando? Y obviamente, si crees que la radio tiene capacidad para recuperar esa audiencia que se ha ido alejando, que es sobre todo el público más joven. Yo creo que sí, sí tiene la capacidad de poder recuperarla. Creo que la manera de consumir nuestros contenidos es muy distinta. Y siento que la radio tiene que enfocarse a esas maneras de consumirlo, ¿cierto? Enfocarse en cuáles son los minutos donde la gente escucha radio, que al menos es mi visión. Siento cuando uno está arriba del auto o cuando a lo mejor voy en el trayecto, una parte del trayecto del transporte, quizás cuando estoy haciendo una actividad estática tipo gimnasio. Entonces creo que esas son las instancias donde puedo a lo mejor tratar de conectar mejor con la audiencia. ¿Por qué siento que Amicas funciona? Porque creo que tocamos tópicos que creo que, no sé si son tan tabús, pero que a lo mejor no saldrían en una radio. Pasa de que mi experiencia trabajando en Iberoamericana y también lo que siento que es la radio hasta el día de hoy, yo trabajé en el año 2012, recién cuando estaban empezando como con esta digitalización. Creo que más que nada las radios, sobre todo musicales y de estilo de vida, se enfocan en presentarte un tema sin entrar en profundidad, donde sí o sí hay que tocar una cantidad seguida de canciones, donde hay que presentar a lo mejor al auspiciador de una manera no tan lúdica, y creo que esa estructura tan rígida hace de que se pierda la conexión con la gente, como el día a día. Nosotros creo que logramos profundizar en temáticas que a lo mejor no saldrían en la radio. O sea, en el capítulo de ayer hablábamos sobre los pelos de la pechuga, que es algo que no estoy segura que aparecería en la radio romántica, por ejemplo. Creo que son temas tabú, pero con los que la gente sí conecta, que de hecho hoy día tengo muchos mensajes que me dicen, oye, es cierto, yo también tengo un pelo en la pechuga y normalicémoslo. Creo que eso es lo que les falta un poco, el entender las instancias de consumo y también los tópicos a conversar. Tú sabes que recientemente hablaba con la directora del máster de radio de la Universidad de Nebrija, se llama Laura Martínez Otón, y conversábamos precisamente sobre que la radio se ha profesionalizado de tal manera que se ha convertido finalmente en una fórmula que más o menos todos hacen lo mismo. O sea, en la radio hablada, la radio informativa, yo creo que a ti te debe pasar, tú puedes escuchar en Chile Bio Bio, puedes escuchar ADN, o puedes escuchar, Cooperativa, y más o menos serán estilos más o menos diferentes en algunos aspectos, pero más o menos van a contar lo mismo. Y las musicales también. Tú decías recién que la radio musical, claro, hoy parece que presenta puras canciones sin demasiada profundidad y se ha perdido esa conexión o esa capacidad, como se dice habitualmente, la capacidad de
prescripción que la radio tenía, incluso para decirte, oye, este es el tema que tienes que escuchar, ¿eh? O sea, no solamente el tema que te da la playlist de el algoritmo de Spotify, que lo selecciona basándose, obviamente, en un consumo mayoritario, pero claro, el conductor de la radio era el que te daba supuestamente la posibilidad de descubrir ese tema, que no es el que más suena, pero que resulta que es el mejor tema del disco, ¿no? Que era cuando, sobre todo para los melómanos, era muy importante eso. Entonces, ahí quería, con la experiencia que ustedes tienen de Amicas, si tuvieras que darle un consejo a la radio, supongamos que yo soy el director de una radio y no me está yendo bien en rating. Y estoy fascinado con lo que hacen ustedes, vos y Valeria en el programa, y digo, eh, chicas, denme algún consejo, alguna recomendación, ¿qué puedo aprender de ustedes para implementar en la radio? ¿Qué me aconsejarías? A ver, me parece súper complejo porque siento que son formatos súper distintos, pero bueno, yo tuve una experiencia, de hecho, el año pasado, me convocaron de una radio juvenil y me ofrecieron, de hecho, estar en el programa de la mañana. Fui al piloto y todo, y queríamos continuar como con el director de la radio, de hecho, me ofreció continuar con el proyecto, pero la verdad yo lo dudé, como que lo medité mucho, lo pensé con la almohada, como se dice, y finalmente decidí no aceptar el proyecto porque sentí que, a pesar de que esa es una radio que le va muy bien acá y que conecta mucho con la audiencia, sentí que era muy forzado la manera de conversar, la manera de presentar los temas. Además, creo que la dinámica dentro de los conductores es algo importantísimo. A mí me pusieron con el host que estaba en ese momento y lo conocí 10 minutos antes y es como, bueno, que les vaya muy bien, ojalá que haya química. Creo que eso es importantísimo. La complicidad con la persona que uno está conduciendo es vital, al menos es la experiencia que tenemos en el podcast. Nos ha demostrado que es así. Cuando existe una buena química, uno sabe cómo salir del paso cuando hay un problema, sabe también cuando puede continuar con una historia, cómo presentar un tema. Entonces me parece que eso es algo importante, la complicidad con el otro y saber qué temas tocar también, como para poder conectar con la gente. ¿Qué ideas crees tú que podrías tener, que podrían ser buenas para la radio? Desde tu propia experiencia, por el trabajo que has hecho, por la experiencia de hacer audio, de manejar el lenguaje sonoro, ¿qué nos aconsejarías? A ver, creo que el primero es no tener miedo creo que uno de los corazones de Amicas es no tener miedo a saltar de una conversación seria a un tema pelotudo. Nosotros en un mismo capítulo podemos hablar, de hecho, voy a tomar solo el capítulo de ayer. En el capítulo de ayer hablamos sobre la violencia que había sufrido una influencer en la calle, un acoso callejero por parte de unos hombres desconocidos. Pero en los siguientes tópicos más adelante nos pusimos a conversar sobre otro influencer que está en Nueva York y que andaba desnudo en la mañana y que subió la foto y empezamos a hablar sobre eso. Saltamos de una historia a otra. Y creo que uno en un mismo espacio puede darse el minuto para hablar sobre algo serio, pero también sobre algo entretenido. ¿Por qué? Porque así son las conversaciones de las amigas, que creo que es el corazón de lo de nosotros, ¿cierto? Que uno con su mejor amiga puede estar tomándose un trago o puede estar tomándose un cafecito, un tecito, y esas son el tema, las típicas conversaciones que uno tiene. Entonces, no tenerle miedo a todos los tópicos. Em, También podría ser la importancia de crear comunidad y de saber a quién yo le estoy hablando. Creo que es algo súper básico eso y que todos sabemos cuando construimos un producto que tenemos que hablarle a cierta audiencia, pero ponerle rostro a tu audiencia es algo súper importante y involucrarlo. Nosotras interactuamos con nuestra audiencia todo el tiempo, nuestra CM se encarga de escribirles también, ellas nos mandan información porque el programa se llama Con la ayuda de mis amigas, entonces ellas también se sienten integradas dentro del programa cuando, por ejemplo,
mandan una temática, nos dicen, deberían hablar de esto. Y cuando esa temática se toca en el programa y ellas dicen, oh, yo mandé ese tema, a lo mejor están hablando de eso por mí. También es una integración 360 que la gente valora y también los termina atrayendo mucho más. ¿Y qué más? Yo creo que el confiar, siento que el tema del el podcasting todavía está siendo muy experimental y recién estos últimos años y sobre todo el año pasado con el tema de la pandemia se expandió mucho más y creo que confiar de que es un buen producto y de que está hecho con pasión, profesionalismo, tal como se hace en la radio. Muy bien, María José Castro, creadora, conductora, ideóloga de Con la ayuda de mis amigas, el podcast más escuchado de Chile, el más exitoso y que además ha logrado crear una enorme comunidad de fanáticos que lo siguen. Sé que no solamente en Chile, sé que también tienen en otros países. Quiero agradecerte por estar en Mediaventurados. Este podcast ha sido de verdad un honor escucharte y charlar contigo. Oh, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy contenta de conversar contigo. Muy bien, nos veremos muy pronto.